Estoy sentado aquí en la pequeña cocina de mi casa en las afueras de Sevilla, con una taza de café expreso ya frío entre las manos. El calor del café es ahora solo un recuerdo como la sonrisa de Clara, mi esposa, que me dejó hace 3 semanas. La casa está en un silencio aterrador roto solo por el tic-tac del reloj de pared y el susurro del viento otoñal que entra por la ventana trayendo el aroma a azahar que impregna las calles de Sevilla. Sobre la mesa, una taza de cerámica con la inscripción «El mejor abuelo del mundo», un regalo de mi nieto Luis, me recuerda dolorosamente que lo más querido se me está escapando. Si alguna vez has perdido a la persona que más amas, entenderás esta sensación como si te arrancaran el corazón, pero el mundo sigue girando indiferente a tu dolor. Quédate conmigo porque esta historia no trata solo de la pérdida, sino de encontrar sentido en lo que queda. Soy Carlos Ramírez, tengo 72 años y vivo en una casa modesta en las afueras de Sevilla, donde las calles empedradas y el eco de las guitarras flamencas resuenan en las tabernas al anochecer. Sevilla, con sus callejones estrechos y la pasión de la Semana Santa, fue el lugar donde Clara y yo construimos toda una vida. Pero ahora esta casa, que alguna vez estuvo llena de sus risas, es solo un cascarón vacío. Clara murió aquí mismo en esta cocina mientras preparábamos una paella para celebrar nuestro 45º aniversario de boda. Ella removía el arroz bromeando sobre cómo siempre quemaba el ajo cuando de repente se desplomó. El sonido de los platos rompiéndose, el olor de la paella impregnado en el mantel que aún no he lavado, y el momento en que me arrodillé a su lado llamándola desesperadamente todavía me persiguen. El médico dijo que fue un infarto tan rápido que no sintió dolor. Pero yo sí lo siento cada día, cada hora, cada vez que entro en esta cocina, aún escucho su risa, como si todavía estuviera aquí con su cuchara de madera y sacudiéndome la cabeza. Hoy ese dolor se agitó con una llamada de Juan, mi hijo mayor. El teléfono sonó rompiendo el silencio de la mañana. Al descolgar, la voz impaciente de Juan resonó. «Papá, tenemos que hablar de la casa. No puedes vivir solo para siempre. He encontrado un buen comprador. Deberías considerarlo seriamente». Apreté la taza de café sintiendo cómo la sangre me hervía. Juan no me preguntó cómo estoy, no mencionó a su madre. Solo quiere vender esta casa. La casa que Clara y yo pagamos con el sudor de toda una vida, donde criamos a Juan y a su hermana María, donde Luis corría con sus zapatitos riendo mientras Clara preparaba churros. Pero la historia no termina con esa llamada. Apenas unos días después del funeral de Clara, Juan apareció en casa con un fajo de papeles. «Papá, este es el contrato de venta de la casa», dijo con un tono que parecía haberlo decidido todo. «Tu salud no permite demoras. Hablé con el médico y necesitas un lugar más manejable». Lo miré a mi hijo, al que llevé sobre mis hombros en la feria de abril, y sentí que estaba frente a un extraño. Ese contrato con sus letras frías fue como un puñal en mi corazón. Juan no me pidió opinión, no le importó que esta casa fuera donde Clara me enseñó a preparar un espresso a la manera sevillana, usando la vieja cafetera que ella adoraba, esperando exactamente 25 segundos para obtener la crema perfecta. Aún recuerdo ese momento, Clara de pie junto a la cocina con los ojos brillando, bromeando que si lo hacía mal no lo bebería. La radio tocaba Sevilla de Isaac Albéniz y reíamos juntos como si el tiempo nunca pudiera alcanzarnos. El enfrentamiento con Juan ocurrió aquí mismo en esta cocina, donde el recuerdo de Clara aún está vivo. Entró sin quitarse los zapatos, dejando marcas de barro en las baldosas que Clara limpiaba cada día. «Estás siendo egoísta», papá dijo, alzando la voz hasta casi gritar. «¿Crees que puedes vivir solo para siempre? ¿No piensas en Luis? Ya le prometí al comprador que la casa estará lista antes de Navidad». Sus palabras fueron como un golpe. Miré a mi hijo a los ojos viendo impaciencia y un dejo de desprecio, como si yo fuera solo un viejo débil, una carga para la familia. Pero Juan no sabe esto. Esta casa está libre de hipoteca desde hace 10 años, un secreto que Clara y yo guardamos para proteger nuestra independencia. Trabajamos sin descanso, Clara como contadora, yo como mecánico, para pagar cada céntimo al banco. Y más aún, tengo ahorros importantes, dinero de años en que nos saltábamos desayunos para asegurar nuestro futuro. Lo miré fijamente y con voz tranquila pero cortante dije: «Juan, no tienes que preocuparte por esta casa.
Está pagada desde hace mucho. Y tengo suficiente dinero para valerme por mí mismo. No necesitas decidir por mí. El aire en la cocina se volvió denso. Juan se quedó atónito con el rostro enrojecido por la rabia y la vergüenza. Murmuró algo sobre solo querer lo mejor para ti y se marchó dejándome solo en la cocina llena de recuerdos. Sentí una extraña liberación, pero también un dolor profundo. Había protegido esta casa, el legado de Clara y mío, pero a costa de alejarme más de mi hijo. Me pregunté si Clara estaría orgullosa de mí o si me reprocharía por dejar que las cosas llegaran tan lejos. Me senté con las manos temblando al dejar la taza de café en la mesa. El olor de la paella paillaya en el mantel, aún sin lavar, me transportó al momento en que Clara cayó. Cerré los ojos intentando recuperar su risa, pero solo había silencio. Otro recuerdo surgió: el pañuelo de Clara aún colgado en la silla donde lo dejó antes de entrar en la cocina ese día. Lo toqué sintiendo la suavidad de la tela y mis ojos se llenaron de lágrimas. Sé que esta lucha no ha terminado. Juan no se rendirá fácilmente y tendré que enfrentar más desafíos para conservar lo que es mío. A veces proteger lo más valioso requiere enfrentarse incluso a los seres queridos. La determinación no es solo mantenerse firme, sino también preservar los recuerdos y los valores propios. Mientras me levantaba, lavaba la taza de café y colocaba la taza de cerámica. El mejor abuelo del mundo en la estantería sonó el timbre. Fruncí el ceño preguntándome si Juan habría regresado para seguir discutiendo. Pero al abrir la puerta vi a alguien completamente inesperado. Alguien que cambiaría todo. Acompáñame al próximo capítulo para descubrir quién llegó y qué nos espera. Estaba en la cocina con la mano rozando el pañuelo de Clara cuando sonó el timbre. Mi corazón dio un vuelco temiendo que fuera Juan regresando para seguir discutiendo sobre la casa en Sevilla. Pero era Lucía, mi hija menor, con una sonrisa forzada y una mirada de ansiedad como si trajera un plan cuidadosamente preparado. «Papá, necesito hablar contigo», dijo con voz suave pero cargada de intenciones. Si alguna vez has sentido que tu propia familia te acorrala, entenderás cómo me sentía, como una pieza en un tablero de ajedrez que mis hijos manipulaban. Quédate conmigo porque esta historia revelará secretos y traiciones que me llevaron a decidir recuperar el control de mi vida. Lucía entró trayendo una bolsa de papel de la taberna de tapas de la esquina con el aroma de tortilla española de tortilla española y gambas al ajillo, llenando el aire evocando noches familiares que ahora solo son recuerdos. «Traje algo de comida», papá dijo, colocando la bolsa sobre la mesa de la cocina donde el olor a paella de aquel día fatídico con Clara aún me persigue. Su gesto parecía amable, pero noté la tensión en cómo se alisaba el cabello, un hábito suyo desde niña cuando está nerviosa. El viento otoñal entraba por la ventana trayendo el perfume de azahar característico de Sevilla, pero el ambiente en la casa era pesado, cargado de palabras no dichas. Afuera el sonido de una guitarra flamenca resonaba desde una taberna cercana recordándome las noches en que Clara y yo bailábamos bajo la luna. Esta mañana escuché por casualidad una llamada de Lucía. Estaba saboreando un espresso con la luz del sol iluminando la taza de cerámica con la inscripción «El mejor abuelo del mundo que me dio Luis», cuando su teléfono en modo altavoz dejó salir la voz de un hombre. «Señora Lucía, los documentos para vender la casa están listos. Anotamos que su padre no puede gestionar sus finanzas como usted indicó. Esto agilizará el proceso». Me quedé helado. Lucía, la niña que tomaba mi mano por las callejuelas empedradas de Sevilla, había dicho a una inmobiliaria que yo era un viejo chocho que necesita cuidados. Sus palabras fueron como un puñal desgarrando mi orgullo. Pero lo que más dolió fue saber por esa llamada que ella y Juan contactaron a la inmobiliaria justo después del funeral de Clara, cuando yo aún estaba hundido en el dolor. Esa traición hizo que el mundo se derrumbara bajo mis pies. La verdad salió a la luz. Juan y Lucía habían organizado una cena en una taberna de tapas en el barrio de Alfalfa, en el corazón de Sevilla, para discutir mi situación sin invitarme. Por un mensaje enviado por error en el grupo familiar, supe que querían vender esta casa para financiar el sueño de Juan de comprar un olivar en Jaén o forzarme a mudarme al pequeño piso de Lucía en Triana, donde vive rodeada de lienzos inacabados y el ruido del río Guadalquivir.
Creen que estoy en apuros económicos sin saber que tengo ahorros suficientes para vivir cómodamente hasta el final de mis días. Pero lo que más me duele es que no les importa lo que siento, solo ven esta casa como un activo para explotar, como si los recuerdos de Clara y los años que construimos aquí no valieran nada. En medio de esos pensamientos, un recuerdo de Clara me envolvió. Fue en una noche radiante de la feria de abril, con Clara luciendo un vestido de flamenca rojo intenso, tomándome de la mano bajo los farolillos del Real. Susurró sobre su sueño de comprar una casa en Ronda, paredes blancas contra ventanas de madera, una terraza con vistas al Tajo. Tomaremos vino fino escuchando los pájaros y el río Carlos. Describió la casa con ojos brillantes, como si ya nos viera allí bajo el atardecer dorado de Andalucía. Esa casa, un regalo de jubilación que Clara compró en secreto, era el símbolo de nuestra libertad y nuestro sueño compartido. Ahora soy el único que queda para protegerlo. El recuerdo se interrumpió con un mensaje de Juan Papá: mañana traigo a los compradores a las 10. Mi sangre hirvió, pero una nueva determinación ardía en mí como una llama de flamenco en la noche de feria. Lucía se sentó, cortó un trozo de tortilla y empujó el plato hacia mí como si la comida pudiera suavizar lo que estaba por decir. «Papá, creo que deberías venirte a Triana conmigo», comenzó con voz dulce pero calculadora. «Mi piso es pequeño, pero estarás más cómodo. Juan también cree que vender esta casa es lo mejor». La miré a los ojos buscando un rastro de la niña que pintaba escenas de la Semana Santa en este mismo suelo. Pero solo vi impaciencia, como si estuviera cumpliendo un deber en lugar de preocuparse por mí. No pude quedarme callado. «Lucía», dije con voz calma pero afilada. «Le dijiste a la inmobiliaria que no puedo manejar mis finanzas, ¿verdad?». Su rostro palideció, pero se alisó el cabello y negó con la cabeza como si yo hubiera malentendido. «Papá, solo quiero ayudar», tomé aire sintiendo que mi corazón se apretaba. «¿Y los 700 euros que envío cada mes para la universidad de Luis? ¿Cómo los usaste?», pregunté con la voz temblando de rabia. Había descubierto la verdad en un recibo bancario que dejó la semana pasada. Ese dinero no fue para la educación de mi nieto, sino para pagar deudas personales de Lucía relacionadas con muebles nuevos para su piso. Lucía se quedó sin palabras, balbuceando. «No entiendes, papá. Intento mantener unida a esta familia», gritó con los ojos enrojecidos antes de salir corriendo de la casa, dejando tras de sí el aroma de gambas al ajillo. Me quedé en la cocina con el plato de tortilla frío sobre la mesa, sintiendo una mezcla de dolor y liberación. Había defendido la verdad, pero a costa de una grieta más profunda con mi hija. Me pregunté si Clara habría imaginado que nuestra familia llegaría a esto, donde nuestros hijos nos dan la espalda por dinero y propiedades, donde esta casa llena de risas se convirtió en un campo de batalla. Toqué el pañuelo de Clara en la silla, su perfume aún impregnado, llevándome de vuelta al sueño de Ronda, la casa con terraza frente al Tajo, donde podría escuchar el río y reencontrarme conmigo mismo. El mensaje de Juan sobre los compradores reforzó mi determinación. No dejaré que me quiten esta casa, y protegeré la de Ronda no solo por mí, sino por la promesa que le hice a Clara, por los atardeceres que soñamos juntos. La verdad, aunque dura, es la llama que ilumina cuando los seres queridos traicionan la confianza. Proteger tus sueños requiere coraje para enfrentar el egoísmo incluso de la familia. Mientras doblaba el pañuelo de Clara y guardaba la tortilla en el frigorífico, el timbre volvió a sonar. El eco de la guitarra flamenca desde lejos, como un latido de Sevilla, me recordó mi fuerza, y un presentimiento me dijo que quien estaba al otro lado de la puerta traería un cambio profundo. Acababa de doblar el pañuelo de Clara y guardar la tortilla en el frigorífico cuando sonó el timbre. El eco de una guitarra flamenca desde una taberna cercana parecía apurarme a salir de la comodidad de mi dolor. Abrí la puerta y allí estaba Ana Torres, una joven abogada con mirada perspicaz y una sonrisa cortés, sosteniendo un sobre color crema con la letra suave y familiar de Clara. Mi corazón se detuvo un instante. Si alguna vez has recibido un mensaje de alguien que ya no está, entenderás esta sensación, como si el tiempo se congelara y el pasado te arrastrara de vuelta, consolándote y hiriéndote al mismo tiempo.
Quédate conmigo porque esta historia revelará un secreto de Clara que me dio la fuerza para enfrentarme a lo que mis hijos han hecho. Ana entró en la cocina y colocó el sobre en la mesa donde la luz del sol que entraba por la ventana iluminaba la taza de cerámica de Luis. Clara dejó esto para usted, dijo con voz calma pero firme. La invité a sentarse y preparé un café expreso con las manos temblando al sostener la vieja cafetera que Clara usaba para enseñarme a lograr la crema perfecta. Ana explicó que Clara había organizado todo antes de partir. Todos los bienes estaban a mi nombre protegidos legalmente para que nadie pudiera reclamarlos. Pero lo que me dejó atónito fue otro detalle. Mis hijos intentaron modificar el testamento de Clara cuando ella estaba en el hospital. Enviaron a otro abogado para convencerla de incluirlos en la herencia, pero Clara, aunque débil, se negó rotundamente. Ella quería que usted fuera el único beneficiario, dijo Ana, mostrándome un documento con la firma de Clara como un testimonio de su amor. Luego me entregó la carta de Clara. Abrí el sobre y su letra delicada apareció ante mí, cada palabra como un latido vivo. La carta decía: «Eres más fuerte de lo que crees. No dejes que los chicos controlen tu vida. Ve a Ronda, vive por ti mismo y escribe ese libro sobre la historia de Andalucía que siempre soñaste». La llave de la casa en Ronda está detrás de la foto que nos tomamos en la Plaza de España, donde prometimos estar juntos para siempre. Intentarán tomar lo que no les pertenece. Sé fuerte. Al leer esas líneas sentí que Clara me hablaba directamente, su voz resonando como en las noches de la feria de abril, cuando sus ojos brillaban con el sueño de una vida libre. Pero junto a ese consuelo, un recuerdo doloroso me invadió. Meses antes de que Clara falleciera, ella estaba en esta cocina con una copa de vino fino en la mano, intentando hablarme de la casa en Ronda. «Carlos será nuestro nuevo comienzo», dijo con voz temblorosa porque acababa de descubrir su enfermedad cardíaca. Pero yo, atrapado en el trabajo de arreglar coches, la interrumpí. «Clara, hablamos luego». Vale no sabía que ese era su último sueño, un plan que ella preparó en silencio para proteger nuestro futuro. La culpa me golpeó como una ola, y las lágrimas cayeron sobre la carta emborronando su tinta. Apreté el papel sintiendo que sostenía la mano de Clara, pidiéndole perdón por no haberla escuchado cuando aún estaba aquí. Fui a la oficina de Ana en el centro de Sevilla, cerca de la Plaza de España, donde el sonido del agua de la fuente y el aroma a azahar llenaban el aire. Sentado en una pequeña sala con olor a papel antiguo y el canto de los pájaros desde la plaza, releí la carta de Clara, cada palabra avivando una determinación en mi interior. Ana reveló más: mis hijos no solo intentaron cambiar el testamento, sino que mintieron diciendo que yo estaba incapacitado para presionar a Clara, incluso contratando a un abogado que la visitó en su día más débil en el hospital. Clara, con su fuerza inquebrantable, se negó a firmar cualquier documento que no fuera para mí y escribió esta carta para advertirme: intentarán tomar lo que no les pertenece. La rabia estalló en mí, pero por encima de todo sentí un despertar. Clara había previsto el egoísmo de nuestros hijos y lo había preparado todo para protegerme. Me puse de pie con la voz temblando pero decidida. «Ana, quiero que prepare de inmediato los documentos para proteger completamente mis derechos sobre todas las propiedades». Clara confió en mí. No la decepcionaré. Ana asintió con una mirada de empatía, como si entendiera el peso de la promesa que le hice a Clara. En ese momento dejé de ser un hombre sumido en el duelo para convertirme en alguien listo para luchar por mi sueño y el de Clara. Salí de la oficina sosteniendo la carta, con el corazón lleno de resolución como una llama de flamenco en una noche sevillana. De vuelta en casa busqué la foto de la Plaza de España, Clara y yo junto a la escalera de cerámica, ella sonriendo bajo el atardecer, su vestido ondeando como una sevillana. Detrás del marco, como Clara prometió, estaba la llave de la casa en Ronda, brillando como una promesa. La sostuve, imaginando la terraza blanca con contraventanas de madera donde podría escribir un libro sobre Al-Andalus, las historias de Sevilla que Clara siempre quiso que contara. Me vi tomando un café bajo el sol de Ronda, escuchando el murmullo del río en el Tajo, sintiendo que Clara aún estaba a mi lado. Pero sabía que el camino no sería fácil. Mañana Juan llegará con los compradores y tendré que enfrentarme a él, a Lucía y a los recuerdos que me atan.
El amor verdadero deja legados que trascienden la muerte, dándonos fuerza para resistir ante la adversidad. Valora los últimos mensajes de aquellos a quienes amas, pues pueden ser la antorcha que guíe tu camino. Al dejar la foto en su lugar, el timbre sonó de nuevo justo cuando el atardecer teñía Sevilla de oro, la luz entrando por la ventana como un recordatorio de mi fortaleza. Un presentimiento me dijo que quien estaba al otro lado traería un nuevo desafío o una oportunidad para cambiarlo todo. Dejé la foto de la Plaza de España sobre la mesa con el atardecer sevillano iluminando la cocina a través de la ventana cuando sonó el timbre. El eco de una guitarra flamenca desde una taberna cercana parecía infundirme la fuerza que Clara me había dejado. Abrí la puerta y allí estaba Juan con un fajo de papeles en la mano, la mirada cargada de arrogancia. Los compradores aceptaron un buen precio, dijo sin siquiera saludar. Lucía lo acompañaba con una voz dulce pero fingida. «Papá, creo que deberías venir a Triana a vivir conmigo y cuidar de Luis. Yo cocinaré gazpacho como lo hacía mamá. Si alguna vez has sentido que tu familia intenta controlar tu vida, entenderás cómo me sentía acorralado, pero esta vez listo para contraatacar». Los invité a entrar y coloqué 2 cajas de cartón sobre la mesa de la cocina, donde el aroma del café expreso aún flotaba mezclado con el perfume de azahar que entraba por la ventana. Juan miró las cajas con el ceño fruncido, mientras Lucía forzaba una sonrisa, pero noté la tensión en cómo se alisaba el cabello. Un hábito suyo desde niña cuando está nerviosa. La noche anterior había empaquetado sus recuerdos, medallas de fútbol de Juan, de sus días escolares, dibujos de Lucía sobre las procesiones de Semana Santa, con sus figuras encapuchadas y los regalos que nos dieron a mi esposa y a mí a lo largo de los años. Quería devolverles estas cosas para dejar claro que ya no asumiré el rol de proveedor para unos hijos que solo buscan aprovecharse. Pero antes de anunciar mi decisión, necesitaba enfrentar una verdad aún más dolorosa. Ayer, mientras rebuscaba en una caja de recuerdos de Clara en busca de documentos sobre Ronda, encontré una carta antigua de Luis, escrita en su primer año de universidad. En ella me agradecía por mi amor y apoyo y expresaba su deseo de aprender a tocar la guitarra flamenca y visitarme. «Abuelo, quiero ser una persona fuerte y cariñosa como tú», escribió. Pero Clara había escondido esa carta, tal vez temiendo que Juan y Lucía usaran el cariño de Luis para presionarme. Ese descubrimiento fue como un rayo de luz en medio de la tormenta, pero también me desgarró el corazón al darme cuenta de que mi relación con mi nieto había sido saboteada por mis hijos. En la misma caja encontré una pequeña foto Luis sosteniendo la guitarra que Clara y yo le regalamos con una sonrisa brillante como los farolillos de la feria de abril. Peor aún fue el rumor que Lucía difundió entre la familia que yo sufría de demencia temprana. Les dijo a los parientes que ya no era capaz de tomar decisiones, que había que vender la casa de Sevilla para protegerme. Ese rumor hizo que Luis y otros se preocuparan y se alejaran de mí creyendo que era débil y necesitaba ser controlado. Incluso envió un mensaje a tía María, la hermana de Clara, describiéndome como un viejo desorientado que vi por casualidad en su teléfono olvidado aquí la semana pasada. Esa verdad fue como un corte profundo, mostrando cómo mi imagen había sido distorsionada ante mis seres queridos. Apreté la carta de Luis, sintiendo mi corazón romperse, pero también un fuego de determinación creciendo en mi interior para proteger el sueño que compartí con Clara. Senté a Juan y Lucía colocando las cajas de recuerdos frente a ellos. «Esto les pertenece», dije con voz serena pero firme. «Sé de tu mentira, Lucía, sobre mi supuesta demencia. Y encontré la carta de Luis que ustedes no querían que viera». Lucía intentó justificarse, pero levanté la mano para detenerla. «También sé que intentaron cambiar la voluntad de su madre cuando aún vivía. Pero ella confió en mí y no permitiré que controlen mi vida». Juan se levantó con el rostro enrojecido. «Papá, solo queremos lo mejor para ti. No puedes vivir solo». Lucía añadió con voz temblorosa. «Luis te necesita y yo te necesito en Triana». Los miré a los ojos sintiendo que enfrentaba a extraños. «Luis no sabe del amor y apoyo que le he dado porque ustedes ocultaron la verdad. Me voy a Ronda a vivir como su madre quería y encontraré a Luis, el único que entiende el verdadero valor de la familia». El aire en la cocina se volvió denso.
Señalé las cajas. Llévense esto. No venderé esta casa y protegeré la de Ronda. Juan murmuró algo sobre que te arrepentirás mientras Lucía rompía en llanto, pero no me inmuté. Les pedí que se fueran sintiendo una mezcla de dolor y liberación. En ese momento no solo defendí mis bienes, sino que reclamé mi autonomía, un hombre de 72 años, aún con la fuerza para vivir a su manera. Cuando se fueron, llamé a José Navarro, el cuidador de la casa en Ronda. José, prepara la casa, dije con firmeza. Llegaré esta semana. José respondió con voz cálida. La casa está lista, señor. La terraza es tal como Clara la describió, con el sonido del río en el Tajo y el aroma de azahar en el aire. Sonreí imaginándome en esa terraza escribiendo un libro sobre Al-Ándalus, bajo el sol dorado de Andalucía, con un plato de tortilla española al lado. Pero un recuerdo me golpeó apretándome el pecho. Recordé una noche en un festival flamenco en Sevilla cuando Clara y yo compramos una pequeña guitarra para Luis, que entonces tenía 10 años. Clara le enseñó las primeras notas riendo. «Algún día tocarás flamenco en Ronda». Luis me abrazó fuerte con los ojos brillando como farolillos. Ese recuerdo se interrumpió con un mensaje de «Juan, los compradores llegarán mañana a las 10. No puedes detenerlos». Apreté el teléfono con mi determinación más fuerte que nunca. No dejaré que me quiten el futuro que Clara planeó para mí. El amor verdadero deja legados que trascienden la muerte, dándonos fuerza para resistir ante la adversidad. Valora los últimos mensajes de aquellos a quienes amas, pues pueden ser la antorcha que guíe tu camino. Me senté sosteniendo la llave de la casa en Ronda, con el atardecer sevillano iluminando la ventana como una promesa. El timbre sonó de nuevo y un presentimiento me dijo que quien estaba al otro lado traería un nuevo giro. Estaba en la cocina de Sevilla sosteniendo la llave de la casa en Ronda, con el atardecer sevillano tiñendo de oro la ventana. El eco de una guitarra flamenca desde una taberna cercana parecía susurrarme que un nuevo capítulo me esperaba. Respiré hondo, guardé la llave en el bolsillo y subí al tren AVE de Sevilla a Málaga para luego continuar hacia Ronda. Sentado en el tren, viendo los olivares deslizarse bajo la luz del sol, sentí una libertad rara a mis 72 años, como si me desprendiera de las ataduras de la familia. Si alguna vez has enfrentado un gran cambio en tu vida, entenderás esta sensación, una mezcla de emoción, miedo y esperanza. Esta historia cuenta cómo encontré mi lugar en Ronda, donde Clara dejó una parte de su alma. El ave avanzaba suavemente con el ritmo constante de las ruedas, como un latido de un nuevo comienzo. Pero en medio de esa libertad, un recuerdo doloroso me invadió. Recordé la última vez que viajé con Clara a Málaga para la feria, cuando ella habló por primera vez de su sueño de comprar una casa en Ronda. Clara, con un vestido rojo vibrante, señaló por la ventana y dijo: «En Ronda tendremos una terraza con vistas al Tajo solo para tomar vino fino y ver el atardecer». Pero yo, preocupado por el trabajo y su salud, solo asentí sin escucharla de verdad. Ahora, en el tren, mirando las colinas de Andalucía, me pregunté si era digno de esa casa el regalo que Clara preparó con tanto amor. La culpa pesaba como una piedra en mi pecho. Apreté el reposabrazos del asiento con los ojos ardiendo y susurré: «Clara, lo siento». Al llegar a Ronda, José Navarro, el cuidador de la casa, me recibió en la estación. Un hombre delgado con una sonrisa cálida me abrazó como a un viejo amigo. «Clara hablaba mucho de usted», dijo José mientras conducíamos por las sinuosas calles de Ronda, donde las casas blancas cubiertas de bugambillas brillaban bajo el sol. Contó que Clara lo llamaba a menudo dando instrucciones para cuidar la casa, desde repintar las contraventanas de madera hasta colocar una mesa de roble en la terraza. «Quería que todo fuera perfecto para usted», dijo con ojos llenos de respeto. También mencionó que Clara colgó un pequeño carillón de viento en la terraza para que el sonido de Ronda le recordara a ella. Sus palabras hicieron que sintiera a Clara aún presente, como si me esperara en esa casa. La casa en Ronda apareció ante mí, paredes blancas radiantes contra ventanas verdes y una terraza con vistas al Tajo, donde el murmullo del río se mezclaba con el tintineo del carillón en la brisa. Entré oliendo la madera vieja y el aroma de azahar que flotaba en el aire. En la nevera, José había dejado queso manchego, jamón ibérico y una botella de vino fino, pequeños gestos de la hospitalidad andaluza. También había un tarro de aceitunas locales, las favoritas de Clara, con una nota: «Bienvenido, señor».
Sonreí sintiendo una paz que no había experimentado desde que Clara se fue. Esta casa no era solo un lugar, sino una promesa, la de una nueva vida que Clara había diseñado para mí. José me llevó al pequeño jardín trasero donde una bugambilla florecía roja como el vestido de flamenca de Clara. Señaló una placa grabada para Carlos con amor. Contó que Clara visitó Ronda una última vez antes de morir plantando esa bugambilla como un regalo para mí. Dijo que le recordaría que la vida aún puede florecer, dijo José bajando la voz. También mostró un rincón del jardín con una maceta de cerámica con romero, la hierba que Clara usaba para su gazpacho. Toqué las flores y las hojas de romero sintiendo como si rozara la mano de Clara con lágrimas cayendo en silencio. Clara no solo dejó una casa, sino un mensaje para que siguiera viviendo, no solo existiendo. Me paré en la terraza sosteniendo la pequeña guitarra de Luis que traje de Sevilla, mirando el Tajo donde el sol reflejaba en las rocas y el carillón sonaba suavemente. La brisa traía aromas de azahar y bugambilla, y los recuerdos de Clara me envolvieron las noches en que enseñaba a Luis a tocar la guitarra diciendo: «Algún día tocarás flamenco en Ronda». Apreté la guitarra con las emociones estallando como una sevillana. Grité al aire: «Clara, viviré, no solo existiré por ti y por mí». Mi voz resonó en el desfiladero como si Ronda respondiera confirmando que había encontrado mi lugar. En ese instante dejé de ser un hombre atrapado en la pérdida y me convertí en alguien de 72 años listo para abrazar una nueva vida a pesar del dolor. Entré en la casa, coloqué la guitarra en la mesa de roble y comencé a organizar el espacio. Imaginé sentarme allí escribiendo un libro sobre Al-Ándalus, contando las historias de Sevilla, Tilla y Ronda que Clara quería que compartiera. Esta casa con el sonido del río, la luz dorada y el aroma del romero era el lugar donde podía sanar y reconectar con Clara a través de lo que dejó. Pero sabía que el viaje no había terminado. Luis aún estaba allá afuera y necesitaba reconstruir nuestra relación a pesar de lo que mi familia había hecho. El amor verdadero deja legados que trascienden la muerte, dándonos fuerza para resistir ante la adversidad. Valora los últimos mensajes de aquellos a quienes amas, pues pueden ser la antorcha que guíe tu camino. Me senté en la terraza saboreando un vino fino cuando sonó el timbre. El atardecer de Ronda envolvía la casa y un presentimiento me dijo que quien estaba al otro lado traería un nuevo giro. Estaba sentado en la terraza de la casa en Ronda saboreando un vino fino con el atardecer envolviendo el Tajo cuando sonó el timbre. El murmullo del río abajo se mezclaba con el tintineo del carillón que Clara dejó como si ella me instara a abrir mi corazón a lo que venía. Me levanté, abrí la puerta y de repente recibí una llamada de Luis, mi nieto. Su voz temblaba al otro lado del teléfono. «Abuelo, lo siento mucho. Acabo de descubrir la verdad». Si alguna vez has sentido que una relación que creías perdida revive, entenderás cómo mi corazón latía con fuerza. Esta historia cuenta cómo Luis y yo nos reencontramos entre las calles empedradas de Ronda y los recuerdos de Clara. Luis llamó desde Sevilla con la voz cargada de emoción. Acababa de descubrir que su madre Lucía le había mentido diciendo que yo no quería contacto porque el abuelo está viejo y prefiere estar solo. Esa mentira hizo que Luis se sintiera abandonado durante los últimos 2 años, llevándolo a dejar de llamarme creyendo que no lo necesitaba. Contó que un amigo de la universidad mencionó de pasada mi apoyo financiero y al confrontar a su madre supo la verdad. Creí en ella y me odio por eso. Dijo con la voz quebrada. Escuchar esas palabras me dolió y al mismo tiempo me liberó. Dolía saber que la distancia entre nosotros fue fruto de una manipulación, pero me aliviaba que Luis aún me quisiera. Lo invité a Ronda y aceptó de inmediato con una determinación que resonaba en su voz. «Llego mañana, abuelo», dijo, y escuché cómo se limpiaba las lágrimas. Días después, Luis apareció en la puerta más alto de lo que recordaba con unos ojos brillantes que evocaban a Clara. Lo abracé fuerte sintiendo que abrazaba una parte de ella. Caminamos por las calles empedradas de Ronda, donde las casas blancas cubiertas de bugambillas resplandecían bajo el sol y el sonido del agua del Tajo resonaba como una melodía. Luis se detuvo frente a una pequeña churrería donde el aroma de churros recién fritos llenaba el aire y dijo en voz baja:
Nunca imaginé que este lugar fuera tan hermoso. Clara debió amarlo. Le conté sobre el sueño de Clara a esta casa, la terraza las tardes compartiendo queso manchego y jamón ibérico. Luis escuchaba con los ojos llenos de curiosidad como si redescubriera a su abuelo. Le mostré la bugambilla en el jardín con la placa que decía «Para Carlos con amor» y le expliqué que Clara la plantó para recordarme que la vida aún podía florecer. José Navarro, el cuidador de la casa, se unió a nosotros. Enseñó a Luis a tocar la guitarra flamenca rasgueando sevillanas las melodías que Clara adoraba en la pequeña guitarra que traje de Sevilla. «Tienes talento», dijo José sonriendo mientras Luis intentaba las primeras notas con dedos torpes pero llenos de entusiasmo. Durante una pausa compartí con Luis mi proyecto, un libro sobre Al-Ándalus narrando la historia de Sevilla y Ronda, desde los palacios moriscos hasta las calles empedradas. Luis se sorprendió con los ojos brillando. «Abuelo, no sabía que eras tan apasionado. ¿De verdad estás escribiendo un libro?» Sonreí sintiendo alegría al verlo mirarme no como un viejo, sino como un hombre lúcido y lleno de vida a los 72 años. Esa noche, mientras cenábamos en la terraza con tortilla española y vino fino, José reveló algo inesperado. Sacó de su bolsillo una carta de una editorial de Madrid enviada a Ronda. «Clara mandó una parte de tu manuscrito a esta editorial antes de morir», dijo José bajando la voz. «Quieren hablar sobre publicarlo». La carta tenía una nota escrita a mano por Clara Carlos. «Tu libro es la luz para ambos». Me quedé sin palabras con las manos temblando al sostener la carta sintiendo que Clara estaba a mi lado tocándome el hombro. Clara no solo dejó esta casa, sino que también alimentó mi sueño creyendo que me daría un propósito tras su partida. Luis me miró con los ojos enrojecidos. «Clara era increíble, ¿verdad, abuelo?». Asentí con lágrimas silenciosas. «Siempre supo guiarme», dije con la voz quebrada. Bajo la luz de la luna en Ronda, nos sentamos en la terraza con el sonido del Tajo mezclándose con las sevillanas que Luis practicaba en la guitarra. De repente detuvo su rasgueo y me miró con ojos firmes. «Abuelo, dejé que mi madre y mi tío me manipularan demasiado tiempo», dijo con la voz temblando pero decidida. «Lo siento por no llamarte, por no visitarte. Quiero quedarme en Ronda a aprender de ti y ayudarte a terminar ese libro. Quiero ser alguien de quien Clara estaría orgullosa». Sus palabras resonaron como un estallido de flamenco marcando el despertar de Luis. Tomé su mano con lágrimas cayendo. «Luis, ya eres alguien de quien ella estaría orgullosa», dije con el corazón lleno. En ese instante no solo recuperé a mi nieto, sino que vi esperanza para nuestra familia a pesar de las grietas. Seguimos hablando, recordando a Clara Ronda y las historias que quería escribir. Luis propuso ayudarme a investigar buscando documentos sobre Al-Ándalus en la biblioteca local donde hay manuscritos antiguos de la época morisca. También dijo que quería perfeccionar su flamenco para tocar una pieza en honor a Clara en el aniversario de su muerte, tal vez en esta misma terraza bajo la luna. La casa en Ronda con su bugambilla, la maceta de romero y el carillón se convirtió en el lugar donde reconstruimos nuestra relación, sanando poco a poco las heridas causadas por la manipulación familiar. Pero sabía que este viaje aún guardaba desafíos y una parte de mí se preguntaba si el resto de la familia nos dejaría en paz. La verdad puede sanar relaciones que parecían perdidas si nos atrevemos a enfrentarla. Valora a los jóvenes que buscan enmendar sus errores, pues son el puente hacia el futuro. Me puse de pie en la terraza observando a Luis tocar la guitarra bajo la luna de Ronda cuando sonó el timbre. Un presentimiento me dijo que quien estaba al otro lado traería un nuevo giro. Estaba en la terraza de la casa en Ronda, observando a Luis tocar la guitarra bajo la luz de la luna cuando sonó el timbre. El murmullo del río en el Tajo se mezclaba con las notas de una sevillana como si Clara sonriera desde lejos. El aroma de azahar flotaba en la brisa y respiré hondo sintiendo una paz que no había conocido desde que ella se fue. Abrí la puerta, pero no había nadie. En cambio, el teléfono de Luis sonó con una llamada de su madre y su tío. Si alguna vez has tenido que elegir entre la familia y la verdad, entenderás cómo se me encogió el corazón al ver el dolor en los ojos de Luis. Esta historia cuenta cómo mi nieto y yo encontramos una nueva familia, entre las calles empedradas de Ronda y el amor verdadero que Clara dejó atrás.
Luis salió a la terraza con el rostro pálido tras la llamada. Mamá y el tío Juan dicen que si me quedo en Ronda no volverán a hablarme, dijo con la voz temblorosa. Lo acusaron de traicionar a la familia y afirmaron que yo lo estaba manipulando con historias fantasiosas sobre Ronda. Esas palabras fueron como un puñal no solo para Luis, sino también para mí. Vi cómo apretaba la guitarra con los ojos enrojecidos, dividido entre la lealtad a su madre y su tío, y el amor que sentía por mí el abuelo cuya imagen habían distorsionado. «No quiero perderlos, pero no puedo abandonarte», dijo Luis con la voz quebrada. Puse mi mano en su hombro sintiendo una mezcla de dolor y calor en el corazón. «Nunca me perderás», dije, y nos abrazamos bajo la luna de Ronda que brillaba como una promesa. Le ofrecí una copa de vino fino y nos sentamos dejando que la luz lunar y el sonido del Tajo calmaran nuestro dolor. A la mañana siguiente, Luis anunció que se quedaría en Ronda pidiendo un permiso en la universidad para explorar quién era y reconstruir nuestra relación. «Quiero conocerte no solo como mi abuelo, sino como hombre», dijo con una mirada decidida. Nos sentamos en la terraza compartiendo queso manchego y vino fino, hablando de Clara y de Ronda. Le conté sobre mi pasión por Al-Ándalus, los palacios moriscos y los poetas que vivieron en estas calles empedradas. Luis escuchaba no como un nieto curioso, sino como un compañero haciendo preguntas sobre la historia y la cultura andaluza con un entusiasmo que me sorprendió. Recordó una vez que Clara lo llevó a un pequeño museo en Sevilla, donde señaló un manuscrito morisco y dijo: «Tu abuelo escribirá un libro sobre esto». A mis 72 años me di cuenta de que no solo había recuperado a mi nieto, sino que había encontrado un amigo, una nueva familia construida sobre la sinceridad y el amor. Mientras ordenábamos la casa, Luis encontró un sobre escondido en un libro de historia andaluza en el estante de roble. Me lo entregó y me quedé sin aliento al ver la letra de Clara. Era una carta para Luis escrita antes de su muerte. «Luis, eres la luz de tu abuelo. Quédate con él, aprende de él y ayúdalo a terminar su libro. Tú llevarás nuestro legado más lejos». Leí la carta en voz alta con la voz temblorosa y Luis rompió a llorar. «Clara sabía que vendría aquí», dijo abrazándome. La carta revelaba que Clara había previsto que Luis llegaría a Ronda queriendo que fuera el continuador de mi pasión, no solo como nieto, sino como compañero. Dentro del sobre encontré una pequeña foto Clara y Luis frente a la bugambilla del jardín. Ella sonriendo señalando la placa que decía «Para Carlos con amor». Ese hallazgo fue como una brisa fresca reviviendo el recuerdo de Clara y fortaleciendo nuestro vínculo. Pasamos los días en Ronda paseando por las calles empedradas donde el sonido de las guitarras flamencas resonaba en las tabernas y el olor a churros recién fritos llenaba el aire. Luis perfeccionó sus sevillanas con José Navarro y cada nota que tocaba parecía traer a Clara de vuelta como si estuviera con nosotros en la terraza. Empezó a ayudarme con la investigación para mi libro, trayendo de la biblioteca local manuscritos antiguos sobre Al-Ándalus, llenos de historias de poetas y guerreros moriscos. Una tarde, mientras comíamos tortilla española y veíamos el atardecer, Luis dijo: «Quiero quedarme aquí, abuelo, no solo por Clara, sino porque quiero vivir siendo fiel a mí mismo». Sus palabras me hicieron darme cuenta de que a los 72 años la pérdida me había llevado a una nueva vida donde me amaban por quien era, no por lo que podía ofrecer. Pero la presión de Juan y Lucía seguía pesando. Su llamada había herido a Luis, pero también lo fortaleció. «No dejaré que decidan mi vida nunca más», dijo, y vi en él los ojos de Clara, determinación y amor incondicional. Juntos escribimos una carta a la editorial en Madrid expresando nuestro compromiso de terminar el libro como una promesa a Clara. Luis propuso organizar una noche flamenca en la terraza para conmemorar el aniversario de Clara, invitando a José y a los vecinos de Ronda. La casa con su bugambilla, la maceta de romero y el carillón se convirtió en el lugar donde construimos una nueva familia, basada no en obligaciones, sino en la sinceridad y la pasión. Una noche bajo la luna de Ronda, Luis tocó una sevillana en la guitarra y sentí la presencia de Clara en cada nota. Me miró con los ojos brillando. «Abuelo, me equivoqué al dejar que mi madre y mi tío me alejaran. Ahora sé que es la verdadera familia, tú, Clara, lo que estamos construyendo aquí».
Tomé su mano con lágrimas cayendo. «Me haces sentir orgulloso, Luis», dije con el corazón lleno. En ese momento comprendí que la pérdida no era el final, sino el comienzo de una nueva familia donde el amor verdadero supera cualquier dolor. La verdad puede sanar relaciones que parecían perdidas si nos atrevemos a enfrentarla. Valora a los jóvenes que buscan enmendar sus errores, pues son el puente hacia el futuro. Me quedé en la terraza viendo a Luis tocar bajo la luna cuando el timbre sonó. Un presentimiento me dijo que quien estaba al otro lado traería un nuevo giro.